dit long. Les Français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. A ver, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien lo sabe? No, ni idea. A ver, es un conflicto militar, ¿vale? A nivel global que se desarrolla entre 1939 y 1945. Se enfrentan los aliados contra las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, ¿vale? Con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en el que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, o sea, era todo por y para la guerra. Está marcada por unos hechos de enorme significación que incluyen la muerte masiva de civiles, o sea, es que murió muchísima gente, y el uso, por primera y única vez, de armas nucleares en un conflicto militar. Lo de Hiroshima, Nagasaki, ¿os suena? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Así que nada, vamos a ver cómo empezó todo. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Hay 3 causas: políticas, económicas e inmediatas. Vamos a empezar por las políticas, en las que tenemos un sentimiento de revancha alemán tras Versalles, una victoria incompleta italiana, victoria mutilada, y una formación de un bloque militar formado por los países fascistas y Japón, a través del pacto anti-Comintern. Vamos a pasar a las económicas, en las que hay una gran depresión y una crisis económica. Y tenemos el ascenso al poder de Hitler y la política de rearme y de expansión territorial. Y por último, en las inmediatas tenemos una política de agresión imperialista de Japón, Manchuria y China, e Italia, Etiopía y Albania. Golpes de fuerza de Hitler entre los años 1936 y 1939. Y por último, un pacto germano-soviético, en agosto de 1939. Puerta abierta, invasión de Polonia. La Segunda Guerra Mundial pone en conflicto bélico a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, con los países aliados que eran Gran Bretaña, Francia, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Polonia, la Unión Soviética, China y Estados Unidos. El periodo de esta guerra va desde 1939 a 1945. El 1 de septiembre de 1939 Alemania comenzó a invadir Polonia. En respuesta, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania y a su aliado Italia. La Batalla de Inglaterra es el nombre con el que se conoce el conjunto de combates aéreos librados en cielo británico y sobre el Canal de la Mancha entre julio y octubre de 1940, cuando Alemania buscó destruir a la Royal Air Force, RAF, para obtener la superioridad aérea necesaria para una invasión de Gran Bretaña, la Operación León Marino. La Batalla de Inglaterra fue la primera gran batalla enteramente disputada en el aire. Fue la mayor y más concurrida campaña aérea habida hasta hoy, y la primera prueba de las estrategias de bombardeos que emergieron desde la Primera Guerra Mundial. Fue también la primera vez durante esta guerra que Alemania era derrotada, viendo frenadas sus ambiciones. Al mismo tiempo, la Unión Soviética ocupó la Polonia Oriental, pero continuó oficialmente neutral bajo un pacto secreto con Alemania. El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa atacó por sorpresa la base naval de Pearl Harbor en Hawái, donde se encontraba la flota de guerra norteamericana del Pacífico. Los buques de guerra anclados en el puerto fueron un fácil blanco para los aproximadamente 360 aviones de guerra japoneses que participaron en el ataque. Los norteamericanos sufrieron 3.400 bajas con 2.300 muertes. El ataque dañó seriamente el poder naval y aéreo norteamericano en el Pacífico. Sin embargo, esta agresión galvanizó al pueblo norteamericano y Roosevelt consiguió que al día siguiente, el 8 de diciembre de 1941, el Congreso aprobara la declaración de la guerra contra Japón. La falta de previsión de las autoridades militares ante un eventual ataque
provocó duras críticas en aquel momento, e incluso algunos historiadores han sugerido que Roosevelt conocía el ataque y no hizo nada por impedirlo, para así meter a Estados Unidos en la guerra. La mayoría piensa actualmente que, si bien los militares norteamericanos eran conscientes de la probabilidad de un ataque japonés, no sabían con exactitud el cuándo y el dónde. Durante los 2 años siguientes, las fuerzas alemanas fueron invadiendo Dinamarca y Noruega, los Países Bajos, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, así como Francia, Yugoslavia y Grecia. La Unión Soviética ocupó los países bálticos, Lituania, Latvia, conocido actualmente como Letonia, y Estonia, y la Rumanía Oriental, y atacó Finlandia. Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria se aliaron con Alemania. En junio de 1941, Alemania atacó a la Unión Soviética. La batalla de Stalingrado fue un enfrentamiento bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de Alemania nazi y sus aliados del Eje por el control de la ciudad soviética de Stalingrado, actual Volgogrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. Con bajas estimadas en más de 2 millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos, la batalla de Stalingrado es considerada la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un punto clave y de severa inflexión en los resultados finales de la guerra, y representa el principio del fin del nazismo en Europa, pues la Wehrmacht nunca recuperaría su fuerza anterior ni obtendría más victorias estratégicas en el frente oriental. Un segundo ataque alemán en 1942 trajo a las fuerzas alemanas más al interior del territorio soviético. Ese mismo año las fuerzas alemanas e italianas ocuparon el sur de Francia. En 1942 y 1943 las fuerzas soviéticas contraatacaron y empezaron a liberar territorio alemán. En el oeste las fuerzas aliadas llegaron a África del Norte e invadieron Italia. En 1944 las fuerzas aliadas llegaron al norte de Francia, empezando la liberación de la Europa occidental. La Operación Overlord, llamada también la Batalla de Normandía, fue la operación lanzada por los aliados, que eran Francia, Polonia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Poco después se unieron algunos países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Los aliados llevaron a cabo un elaborado engaño militar, la Operación Bodyguard, usando desinformación tanto electrónica como visual. Con ello consiguieron evitar que los alemanes supieran la fecha y localización de los desembarcos aliados. Dicha batalla culminó en la exitosa invasión de la Europa occidental ocupada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, desde el este las fuerzas soviéticas continuaban su avance. Finalmente, en mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, mientras que Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra recuperaban sus antiguas posiciones. Hitler y sus colaboradores más inmediatos se suicidaron antes de la rendición. Los japoneses fueron vencidos ante los efectos de la bomba atómica lanzada a Hiroshima y Nagasaki durante los días 6 y 9 de 1945. Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio de Japón. Después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. 6 días después de la detonación sobre Nagasaki, el Imperio del Japón anunció su rendición incondicional frente a los aliados, haciéndose formal el 2 de septiembre con la firma del Acta de Capitulación. Con la rendición de Japón concluyó la Guerra del Pacífico y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de la derrota, el Imperio nipón fue ocupado por fuerzas aliadas lideradas por los Estados Unidos y adoptó los 3 principios antinucleares que le prohibían poseer, fabricar e introducir armamento nuclear. El 14 de agosto de 1945 es firmado el armisticio.